Jóvenes, buenos días. Continuando con el capítulo de ángulos en posición normal, vamos a continuar con nuestra teoría, razones trigonométricas de los ángulos coterminales. Dos o más ángulos son coterminales cuando tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Por ejemplo, voy a poner este ángulo de acá, ¿no? Donde este es el lado inicial y este es su lado final. Y voy a poner otro ángulo beta que tiene el mismo lado inicial y el mismo lado final, ¿no? Entonces la teoría dice la diferencia de dos ángulos coterminales es un número entero de vueltas, ¿no? Entonces voy a decir alfa menos beta es igual a 360 por k, donde ese k pertenece al conjunto de los números enteros. Un ejemplo dice 780 y 60 son coterminales, entonces lo que vamos a hacer es la diferencia. 780 menos 60. Eso nos da 720. Y 720 es 360 por 2. Como ese número 2 es un número entero, ¿correcto? Entonces decimos 780 y 60 sí son coterminales. Ahora, si están en posición normal, vale decir donde su lado inicial es el semieje positivo de las abscisas, y no importa si un ángulo sea negativo y el otro positivo, ¿no? O este negativo y este acá positivo, ¿no? Eso no interesa. La cosa es que tengan el mismo lado inicial y el mismo lado final. Entonces, ojo que los dos, al tener el mismo lado final, comparten el mismo triángulo rectángulo. Y al compartir el triángulo rectángulo, entonces, sus razones trigonométricas van a ser iguales, ¿no? Las razones trigonométricas de alfa y las razones trigonométricas de beta van a ser iguales. Por ejemplo, ¿no? El coseno de 60, ¿no? Nosotros sabemos que el coseno de 60 vale un medio. Entonces, como son coterminales, porque ya hemos demostrado acá que son coterminales, el coseno de 780 también debe ser un medio. Observa, las razones son iguales, un medio, y los ángulos son coterminales. ¿Correcto? Bien, pasemos a este par de ejercicios, ¿no? Siendo alfa y beta las medidas de dos ángulos coterminales, simplifique esa expresión, dice. Como son coterminales, sus razones trigonométricas son iguales. Entonces, en vez de poner cosecante de beta, tú puedes poner cosecante de alfa. Acá tú puedes cambiar arriba o abajo. Acá también, ¿no? Cualquiera de los dos, pero llevarlo a un solo ángulo, ¿no? Por ejemplo, esta tangente de beta yo lo puedo cambiar por un tangente de alfa. La expresión m, entonces, es seno de alfa por cosecante de alfa más tangente de alfa entre tangente de alfa. Producto de recíprocas de ángulos iguales es 1. Cociente de cantidades iguales es 1. Por lo tanto, m te sale 2. Para la b, observa, dice el coseno, ¿no?, de seno de alfa menos seno de beta, ¿sí? Ojo, esto está trabajando como ángulo, ¿eh? Este es el ángulo del coseno. Entonces tú puedes cambiar, ¿no?, el seno de beta por el seno de alfa. Por lo tanto tendrías el coseno del seno de alfa menos el seno de alfa. Esto es 0. Por lo tanto te hace coseno de 0. Y coseno de 0, por mi tablita de los ángulos cuadrantales, coseno de 0 es 1. Para el ejemplo 2, observamos el ángulo alfa y el ángulo beta. Recuerda que tu ángulo alfa es un ángulo positivo y tu ángulo beta es un ángulo negativo, pero los dos acumulan una vuelta, ¿no? Entonces yo puedo decir acá, como una observación, de que alfa menos beta acumulan una vuelta. ¿Te das cuenta? Cuando te dan el gráfico. Entonces, alfa menos beta es 360 grados. Voy a cambiar una secante de alfa por una secante de beta. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la expresión E es secante de 360 más coseno de beta por secante de beta. La secante de 360, nuevamente por la tablita de los ángulos cuadrantales, es 1.
Y coseno de beta por secante de beta recíprocas, 1. Por lo tanto, la expresión E te sale 2. Bien, seguimos con los ejercicios entonces. Me dice, siendo alfa y beta las medidas de dos ángulos coterminales, simplifica esta expresión, ¿no? Entonces, ya sabemos que como son coterminales, sus razones trigonométricas van a ser iguales, ¿no? Y cambiamos, ¿no? Coseno de alfa, secante de beta, le cambio por una secante de alfa. Igual acá, ¿no? Tangente de alfa, de beta, perdón, le cambio por una tangente de alfa, ¿no? Entonces, tendríamos la expresión m coseno de alfa por secante de alfa, más la tangente de la tangente de alfa menos la tangente de alfa. Producto de recíprocas, 1. Diferencia de valores iguales es 0. Por lo tanto, tenemos que la expresión m es igual a 1 más la tangente de 0. La tangente de 0 por los ángulos cuadrantales es 0. Por lo tanto, la expresión m te hace 1. Bien. Veamos el ejemplo 4 entonces. Dice, siendo alfa y beta la medida de dos ángulos coterminales, donde se cumple que la tangente de alfa es 3 veces el seno de 90 más el coseno de 0, sobre 5 veces la tangente de 45 menos la secante de 60. Alfa es la medida de un ángulo agudo, calcule la expresión E, ¿no? Entonces, tenemos tangente de alfa, el seno de 90 vale 1, el coseno de 0 vale 1. Tangente de 45 vale 1 y la secante de 60 vale 2, ¿no? Entonces, en mi numerador tengo 4 y en mi denominador tengo 3. Ojo que alfa es agudo. Entonces, cuando yo dibujo mi triángulo rectángulo, ¿no? Para el ángulo alfa, su tangente, cateto opuesto, cateto adyacente. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es 5. Bien, me piden la expresión E, que es igual a la cosecante de beta más la cotangente de beta. Pero recuerda, yo tengo el triángulo para alfa. Pero también recuerda que son coterminales. Entonces sus razones van a ser iguales. Yo voy a calcular la cosecante de alfa más la cotangente de alfa, porque esas razones son iguales. Bien, la cosecante de alfa, hipotenusa, cateto opuesto, 5 cuartos. La cotangente de alfa, cateto adyacente, cateto opuesto, 3 cuartos, ¿no? Entonces eso me da 8 cuartos. Y 8 cuartos es 2. Bien. Para el ejemplo 5, observa la gráfica, ¿no? Alfa y beta. Alfa es un ángulo positivo y beta es un ángulo negativo. Pero los dos están acumulando una vuelta, ¿no? Entonces, como observación voy a poner de que la diferencia de ellos es 360 grados, porque acumulan una vuelta, ¿sí? Ahora, te están pidiendo cotangente de alfa, cosecante de beta y el seno de 360, ¿no? Vamos a trabajar con una sola variable. Cosecante de beta, le puedo poner cosecante de alfa. Voy a aprovechar mi gráfico para poder dibujar mi triángulo rectángulo, ¿no? Dibujamos ahí el triángulo rectángulo, recuerda, siempre apoyado en el eje X. Ahora, tanto para alfa como para beta, esto va a ser su ángulo de referencia, ¿no? Esto va a ser el alfa rayita, el beta rayita que hemos visto ya en el capítulo anterior. Por lo tanto, la expresión m va a ser igual a la cotangente de alfa menos la cosecante de alfa más el seno de alfa menos beta, pero alfa menos beta es 360. El seno de 360. Bien, para mi triángulo, recuerda el método, ¿sí? Cateto adyacente, cateto opuesto. Menos 12, menos 5. Teorema de Pitágoras, 13. Y vamos a trabajar con este triángulo de acá. Recuerda que estoy trabajando de esta manera porque es un método
que nos ayuda a solucionar ese tipo de ejercicios. Bien, reemplazamos. Entonces, m, cotangente de alfa. Aquí está alfa. Cateto adyacente, cateto opuesto. Sería menos 12 sobre menos 5. Menos la cosecante. Hipotenusa, cateto opuesto. 13 sobre menos 5. El seno de 360, por nuestra tablita de los ángulos cuadrantales, seno de 360 es 0. Entonces sería más 0. ¿Cómo está quedando la expresión? Negativo entre negativo se hace positivo. 12 quintos. Negativo por negativo se hace positivo. 13 quintos. Suma de fracciones homogéneas. Eso te hace 25 quintos. Vale decir 5. Continuamos entonces, chicos, con los ejercicios. Para el ejemplo 6, observa la figura, ¿no? Recuerda que el ángulo cuando se genera en sentido antihorario es positivo, en sentido horario es negativo. Por lo tanto, alfa es positivo y beta es negativo. Pero los dos acumulan una vuelta, ¿no? Entonces decimos alfa menos beta es igual a 360 grados. ¿Bien? Entonces, aquí es 360 grados y aquí es 360 grados. La expresión m se convierte entonces en el coseno de 360 entre 2, vale decir 180, más el seno de 360 entre 4, ¿no? Que sería 90. Nuevamente, nuestra tablita de los ángulos cuadrantales, el coseno de 180 vale menos 1 y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, la expresión m te sale 0. Y en el ejemplo 7, ¿no? Ángulos coterminales en posición normal. Vamos a hallar cosecante de alfa menos cotangente de beta, pero ya sabes que los dos comparten ese mismo ángulo de referencia. El método para solucionar es un método, no te olvides, siempre voy a incidir en eso. La primera componente, cateto adyacente, y la segunda, cateto opuesto. Menos 4, 3, teorema de Pitágoras, 5. Y en este triangulito, ¿sí? Vamos a resolver esa expresión. La cotangente de beta lo puedo cambiar por la cotangente de alfa. Y reemplazamos, ¿no? N es igual a cosecante de alfa menos cotangente de alfa. Y reemplazamos, ¿no? Hipotenusa, cateto opuesto. 5 tercios. Cotangente, cateto adyacente, cateto opuesto. Menos 4 tercios. Negativo, negativo se hace positivo. Fracciones homogéneas, 9 tercios. Por lo tanto, te sale 3. Y listo.